Mi nombre es Andrés Ramírez, yo soy ingeniero y divulgador científico. He trabajado motivando a las nuevas generaciones a amar la ciencia y creo que es el momento de reconocerla como una herramienta que nos permita entender, conocer y transformar el mundo en el que vivimos para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto es Conciencia Podcast. Lo que van a escuchar a continuación es una charla virtual en la que participé hace algunos días con estudiantes de la universidad donde trabajo. El título de la charla es Imaginación, Creatividad y Ciencia. En esta primera parte hablo de la relación que existe entre la creatividad, el arte y la ciencia. Pido disculpas, ya que como escucharán la calidad del audio se pierde en algunos momentos. Tuve algunas dificultades al grabar en vivo. Nosotros asociamos este tema de la creatividad principalmente a los artistas. Pensamos en pintores, en escritores y muy rara vez pensamos en científicos. Realmente nosotros no asociamos la creatividad con la ciencia. Pero la creatividad no es solo de los artistas. Yo debo decirles que la ciencia es principalmente creatividad. ¿Por qué? Porque se trata de inventar cosas que nadie había hecho antes y eso es solo posible a través de un proceso creativo. Vamos a empezar hablando de Demócrito, quien es considerado padre de la ciencia. O sea, Demócrito, pues él vivió entre los años 460 a.C. y el 350. Y pues en esta época pues no existía realmente muchos avances tecnológicos, todo era explicado a través de la mitología. Y este señor Demócrito es considerado el padre de la ciencia porque a él se le ocurrió una idea muy loca. Él pensaba que si nosotros tomamos cualquier objeto del universo y lo partimos por la mitad, tomamos una de estas mitades, la partimos nuevamente por la mitad y una de estas mitades la partimos también nuevamente, podemos seguir haciendo esto hasta que llega un punto en que ya no lo podemos dividir en más partes. Entonces, a esa partícula elemental que es indivisible, que ya no podemos dividir más, él la llamó el átomo. No sé si ustedes recuerdan antes que las enciclopedias venían por tomos. Tomos quiere decir división. Entonces, átomo quiere decir indivisible. Es una partícula elemental que yo ya no puedo partir en más partes. Resulta que a él se le ocurrió esto y no tenía cómo probarlo. O sea, hace 2000 años no había ni microscopios, no había ninguna forma de comprobar que lo que él decía era verdad. Y esa idea quedó ahí en el ambiente y hasta 2000 años después se pudo demostrar que los átomos existían. Ahora para nosotros este concepto del átomo es algo normal. Nos hablan de átomos y nosotros ya tampoco los hemos visto, pero creemos o sea, sabemos que existen. Nosotros no los vemos directamente, los vemos a través de diferentes instrumentos de los cuales obtenemos información, pero como tal, nosotros no podemos verlos con nuestros ojos, pero sabemos que estos átomos existen. Sin embargo, inicialmente pensamos que era un átomo. Ya hemos descubierto que no es tan átomo, o sea que sí el átomo se puede dividir, porque ya después hemos encontrado que el átomo tiene protones, electrones, neutrones, y además después de eso se puede seguir dividiendo en partículas más elementales que se llaman quarks, que son como 400 partículas diferentes. Pero bueno, lo que les quiero decir aquí es que la ciencia tiene mucho de creatividad. Si nosotros queremos inventar algo nuevo, hay que ser creativos y no solamente con lo que podemos ver, con lo que estamos acostumbrados al conocimiento de nuestra época. Como científicos hay que tratar de romper ese conocimiento que nosotros damos por cierto o real hasta el momento. Por ejemplo, hace un año estuve en el Museo MoMA de Nueva York y me tomé una foto con el cuadro de las señoritas de Aviñón de Picasso. Y pues este cuadro es la representación de 5 señoritas en la calle de Aviñón. La calle de Aviñón es una calle de la ciudad de Barcelona, en España. Y pues él hizo esta representación pictórica de esta escena, pues donde aparecen 5 mujeres dibujadas en este estilo, pues que él desarrolló, que se llama cubismo. Y pues acá vemos cómo él utiliza conjunto de planos angulares para representar el cuerpo de la mujer. Podemos ver otra representación de la realidad. La otra representación es esta fotografía, pues en la que aparezco yo acompañado de este cuadro. Entonces acá estamos ante 2 representaciones de la realidad. Por un lado, un cuadro que pues, digamos, no es una figura de una mujer muy bien definida, pero sí entendemos que es una mujer. Y por otro lado está esta fotografía que es bastante detallada, conserva los colores, la proporción y muchos más detalles de esa escena. Sin embargo, no deja de ser una representación.
La fotografía no es ese momento, no es ese lugar, es solamente una representación de lo que sucedió en ese momento. Esto es algo que tienen en común el arte y la ciencia, en que son representaciones de la realidad. Tratan de representar cada uno desde su perspectiva una manera de ver y entender el mundo. La ciencia y el arte no son antagonistas en la búsqueda de la verdad. En algunos puntos han participado, han trabajado juntas. Entonces, para seguir hablando de pintores, les puedo decir que Miguel Ángel, este pintor famoso, fue de las primeras personas. Él, a diferencia de Picasso, él era muy realista en sus cuadros. Él utilizaba muchísimo detalle y fue una persona a la que la medicina le agradece mucho porque él fue de las primeras personas que tomó cuerpos de personas muertas. De la misma manera, empezó a dibujar órganos del cuerpo con mucho detalle. Y estos fueron los primeros libros de medicina. Entonces acá vemos cómo el arte y la ciencia en algunos casos pueden llegar a coincidir. Entonces, la idea que quiero transmitir es que la ciencia y el arte son representaciones del mundo, solo que algunas representaciones son más cercanas que otras. Ya para alejarnos un poquito más de pintores y hablar un poquito más de ciencia, vamos a hablar de las leyes de Newton. Bueno, resulta que Newton escribió su libro Principia en el año de 1687 y a partir de este libro Principia se desarrolló toda la teoría de la gravitación universal. Y esta es una teoría que nos ha servido por muchos años y nos ha sido muy útil porque nos ha permitido, por ejemplo, predecir la caída de un proyectil por movimiento parabólico, nos permite predecir cuándo va a ser el próximo eclipse, los ingenieros civiles para hacer los cálculos de una estructura. En realidad son unas herramientas que nos han servido bastante. Sin embargo, a partir de esta teoría de la gravitación universal, pues salen conceptos como el espacio, el tiempo, la velocidad, la aceleración, que para nosotros pues ya digamos es conceptos normales, pero para ese tiempo no existían. Utilizamos estos conceptos desde el punto de vista académico, porque nosotros también lo utilizamos, ya interiorizamos este concepto de fuerza que nació de las leyes de Newton y lo utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces, a veces cuando alguien no es capaz de hacer algo, le decimos, no, le falta fuerza. O cuando alguien está en un momento difícil, nosotros le decimos, te mando fuerza desde la distancia. También, esta es una frase muy famosa de unas películas de ciencia ficción, que dicen que la fuerza te acompañe. A veces también decimos, tiene más fuerza un zancudo. Entonces tenemos muchas expresiones en las que utilizamos fuerza. Ahora quiero que cada uno piense si cree en la fuerza. Bueno, tengo que decirles que la fuerza no existe. Si esto que les estoy diciendo es cierto, si la fuerza no existe, ¿cómo podrían existir las películas de Star Wars? ¿En dónde conseguiría trabajo Yoda? Pues la verdad es que la fuerza no existe y esto no me lo estoy inventando yo acá. La fuerza no existe hace más de 100 años y por cuenta de una persona casi tan famosa como Yoda. Resulta que este señor Albert Einstein en 1905 publicó 6 artículos en una revista científica y estos 6 artículos son todo lo que conocemos actualmente como la relatividad especial. Y con estos 6 artículos él fue capaz de destruir toda la física que existía hasta el momento. ¿De qué se trata la relatividad especial? En la relatividad especial se plantea que el tiempo es una dimensión más, así como alto, ancho. Hay otra dimensión que es la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y así como yo no puedo en el espacio, así como yo no puedo en la vida real, no en una representación de un computador, sino en la vida real, yo a este objeto no le puedo quitar una dimensión, no le puedo quitar el ancho, no le puedo quitar el largo, tampoco le puedo quitar la dimensión tiempo. La dimensión tiempo no la vemos, pero ella está ahí. Nosotros sabemos que el tiempo es algo que pasa y ocurre en una sola dirección, ¿no? El tiempo solo corre hacia adelante. No hay hasta el momento una forma de hacer que el tiempo retroceda. Sí, gracias también por cuenta de esta teoría de la relatividad, se sabe que el tiempo no es igual de rápido en todas partes. El tiempo puede correr más rápido o más despacio. Y el tema con esta historia del espacio-tiempo es que todo el universo, o sea, el universo es espacio-tiempo, o sea, la realidad como la conocemos, hay algo de fondo que es el espacio-tiempo. No es algo que es igual en todas partes. El espacio-tiempo no es homogéneo, no es posible
deformarlo, distorsionarlo, y esto lo hacen objetos que tienen mucha masa, objetos masivos. Digamos, yo comparo mi masa con la masa de la Tierra, pues mi masa es muy pequeña. Digamos, yo podría deformar el espacio, pues si lo hago no es una deformación significativa. Sin embargo, objetos más grandes como los planetas, o sea, como la Luna, como la Tierra, como el Sol, lo que hacen es deformar el espacio-tiempo. Entonces, desde el punto de vista de Newton, nosotros, la Tierra, girábamos alrededor del Sol. Eso era lo que planteaban las leyes de Newton. Con la teoría del espacio-tiempo resulta que nosotros no es que estemos mirando, lo que pasa es que el Sol deforma el espacio-tiempo, y al estar el espacio-tiempo deformado, pues nosotros nos movemos a causa de esa deformación. Entonces ahí es cuando desaparece este concepto de la fuerza. Les voy a explicar por qué. Porque desde la teoría de la relatividad, entonces ya nosotros no hablamos de dos cuerpos que se atraen. O sea, por ejemplo, la Tierra nos está atrayendo a nosotros y esto por una fuerza invisible que no vemos, que es la fuerza de la gravedad. No, ahora lo que dice esta teoría de la relatividad es que existe un campo. Este campo es el espacio-tiempo, existen partículas con masa y la interacción entre ese campo y esos cuerpos que tienen masa, esa interacción es la gravedad. Entonces, los cuerpos tienen la capacidad de deformar ese espacio-tiempo, y eso es lo que crea pues estos fenómenos que antiguamente nosotros pensábamos que era atracción, pero que son debidos a la deformación del espacio-tiempo. Entonces, lo que ocurre entre un cuerpo con masa y el campo espacio-tiempo, antes se le llamaba fuerza, ahora se llama interacción. También ocurre para el caso del electromagnetismo. Nosotros antes teníamos partículas cargadas, positivo o negativamente, y campos electromagnéticos. Y lo que ocurría entre los dos, nosotros lo llamábamos fuerza electromagnética. Ahora también desaparece este término, y lo que ocurre también son interacciones entre un campo electromagnético y entre partículas cargadas. Y este fenómeno que ocurre es interacción. Entonces, la fuerza dejó de existir desde 1905, que Albert Einstein escribió la teoría de la relatividad, o sea, al 2020, hace 115 años que dejó de existir la fuerza. Si no existe la fuerza, entonces ¿por qué a nosotros en el colegio nos enseñaron sobre la fuerza, sobre las leyes de Newton y la fuerza y todo este cuento? ¿Por qué en la carrera, bueno, sobre todo en las ingenierías, les toca ver física, y el primer curso de física pues se estudia las leyes de Newton? ¿Por qué aún en las universidades nosotros tenemos que estudiar las leyes de Newton si ya hay una teoría que funciona mejor? Las leyes de Newton son una representación de la realidad, solo que es una representación que no es tan exacta. Ahora tenemos una que es mucho más precisa, y probablemente la teoría de la relatividad también esté mal, también tenga algún error, pero es la mejor teoría que tenemos hasta el momento. En algún momento puede llegar una mejor que la reemplace, pero es la que hay y es la mejor. Pero ¿por qué seguimos utilizando las leyes de Newton si ya hay una versión mejor? Porque es más práctica, porque nos funciona. Nosotros no podemos, cuando vamos a diseñar un puente, podernos a utilizar la teoría de la relatividad, porque la matemática es muy compleja. En cambio, las leyes de Newton son más fáciles de usar matemáticamente. Entonces, como es más práctico, lo seguimos utilizando. Sin embargo, es importante que ustedes sepan desde este momento que escucharon esta charla, que no es la única explicación, que hay una versión mucho mejor, solo que pues es mucho más complejo. Entonces, volviendo a este tema, la ciencia es una representación de la realidad, solo que hay unas representaciones que son mucho más exactas que otras. Es importante también que nosotros tengamos cuenta que todas las revoluciones del conocimiento, todas las revoluciones científicas, también crean revoluciones sociales. Entonces, para mí, las revoluciones científicas empezaron con un descubrimiento que fue el que hizo que nosotros diéramos el salto como especie. Y ese descubrimiento fue el lenguaje. El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, a diferencia de otras especies. Otras especies también tienen cierta forma de lenguaje, utilizan ciertos sonidos, pero nosotros utilizamos esta herramienta como para acumulación del conocimiento. Antiguamente existían estas personas, los cuenteros, los chamanes, los abuelos, que contaban historias, y en estas historias siempre se contaban anécdotas, se quedaba alguna enseñanza, y de esta manera que se transmitía el conocimiento de generación en generación. Y esto nos permitió a nosotros acumular pues este conocimiento. Sin embargo, después hubo un avance tecnológico aún más importante, que fue la escritura, porque ya no necesitábamos pasar de forma oral este conocimiento,
sino que podamos escribirlo en un libro. Y este libro no necesita haber un contacto físico entre las personas para que se traspasara este conocimiento. Por ejemplo, si un libro alguien lo abandona en algún lugar por 100, 200 años, después alguien más lo reencuentra, puede leer y aprovechar todo lo que esté ahí en ese libro. Este es el avance que tiene la literatura. Entonces, cosas que antes les costaba a las personas aprender 100 o hasta 1000 años, ahora ya poder nosotros acumular este conocimiento, podemos acceder a él fácilmente, ya sea por medio de un libro en esta era de la información, pues a través de nuestro celular, a través de nuestro computador. Entonces es importante ver cómo estos avances realmente son los que han marcado la diferencia a nosotros como especie. Entonces los cambios tecnológicos ocasionan grandes cambios sociales. Entre estos cambios tecnológicos, por ejemplo, podemos hablar de la primera revolución industrial, que fue ocasionada por la máquina de vapor. Posterior a esto vino un segundo invento que fue el automóvil, que provocó la segunda revolución industrial. Y lo que hizo el automóvil fue acortar las distancias. También lo que hizo fue volvernos perezosos, porque nosotros ya a cualquier lugar que nos vayamos a desplazar, pues lo hacemos en carro, en bus, en moto, pero cada vez lo hacemos menos por nuestros propios medios. Entonces vemos como un invento pues cambia nuestra forma de relacionarnos. Después ya en el mismo siglo, o sea, en el siglo pasado, en el siglo XX, aparece un nuevo invento también que fue tremendo, que fueron los computadores. Y esto se conoció como la tercera revolución industrial. Actualmente estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Qué está sucediendo en la cuarta revolución industrial? Este tema tiene como dos puntas de lanza, dos puntos donde está avanzando bastante fuerte y que está marcando como nuestro futuro, hacia dónde vamos como civilización y como especie. Y estos dos aspectos científicos que son bandera en la cuarta revolución industrial son el machine learning, toda la inteligencia artificial, acompañada del internet y de las redes sociales, este fenómeno digital, y por otro lado la genética. Y aquí en la genética resulta que los avances en genética en este siglo pasaron de ser unos conceptos básicos de Mendel, allá lograron descifrar el genoma humano, que es una cantidad de información. El genoma humano es una cantidad de información impresionantemente gigante, o sea, son miles y miles y miles y miles de genes, y ya han logrado develar todo este genoma humano. Pero en este momento específico hay un avance tecnológico, es esta herramienta que se llama CRISPR, que se utiliza para la edición genética. Entonces ya pasamos no solo de leer el ADN como un libro, que era lo que hacíamos antes. Este gen es el causante de esta enfermedad, o este gen es el que hace que tengamos los ojos color azul, o este gen es el causante de que seamos más inteligentes. Antes lo leíamos, ahora ya podemos entrar y modificarlo, manipularlo, y eso es CRISPR. Digamos, está siendo aplicado para mejoramiento genético en plantas, en animales. Entonces ya el mejoramiento genético de especies animales, digamos como se hacía antes, que era, digamos, en el caso de los bovinos, que yo tenía un semental que tenía unas características pues especiales, o sea, que era más resistente, todos estos criterios que tienen para seleccionar los machos para reproducir a las hembras. Entonces yo tenía que seleccionar pues un macho que tuviera pues características que lo hicieran sobresalir de los demás, y pues tomar una muestra de semen de este animal y pues después introducirlo dentro de las hembras pues para transmitir estos genes. Era la manera en lo que lo hacíamos antes. Ahora con CRISPR lo que nosotros podemos hacer es listo, este es el macho que nos interesa. Entonces nosotros identificamos dentro de su genoma en dónde están los genes que le atribuyen esas características. Podemos tomarlos e introducirlos dentro del óvulo, y luego este óvulo pues dentro de una hembra. Y entonces ahora ya podemos hacerlo a catálogo, listo, que tenga, incluso esto ya se puede hacer con humanos. Entonces yo ya puedo escoger que tenga los ojos azules, que tenga el cabello mono, que sea alto, que sea muy inteligente. Esto ya se puede hacer. Incluso el año pasado nacieron las primeras gemelas modificadas por CRISPR. Esto sucedió en China, no sé si ustedes vieron la noticia, a este científico que sin autorización, porque no es posible hacer pruebas en humanos, esta persona, este científico, modificó dos gemelas. No estoy seguro si ellas ya nacieron o no, porque la identidad de la mujer que quedó embarazada siempre fue un secreto. Este científico salió un tiempo en medios, después dejó de salir porque en China, como hay censura,
No se sabe qué pasó. En todo caso, ya se ha hecho en humanos. Y esto no es ciencia ficción, esto es algo que ya está pasando. Entonces ahora tenemos que ver cómo nos va a afectar a nosotros como especie en el futuro. O sea, ya va a empezar a haber una división de clases sociales mucho más marcadas, porque algunas personas podrán acceder a estos tratamientos genéticos, otros no. Entonces ya van a haber diferencias mucho más marcadas entre nosotros mismos. Hoy en día, la prosperidad de los países depende menos de los recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos y sus innovadores. Según el Banco Mundial, hoy la agricultura representa solo el 3% del Producto Bruto Mundial, la industria el 27% y los servicios otros 70%. Servicios son las empresas de venta, de transporte. Servicios, por ejemplo, que yo tengo un carro y voy a que me cambien el aceite, a que me lo laven. Esa es la industria de los servicios. Entonces, cada vez vemos más cómo la economía deja de estar basada más en el trabajo manual y empieza a basarse más en el trabajo mental, en el trabajo creativo. Y realmente por eso es que yo estoy haciendo esta charla, por eso fue que decidí compartir con ustedes esto. Tenemos que empezar a darnos cuenta que el producto más importante en este momento son las ideas. Todo está cambiando muy rápido. Miren, hace unos 5 o 10 años no existían los community managers. Ahora nosotros sabemos qué es un community manager y de pronto hasta conocemos uno. Se utilizan mucho. ¿Qué les quiero decir? No sabemos cuáles trabajos de los que conocemos actualmente vayan a desaparecer y tampoco sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro. Lo que sí sabemos es que ahora las cosas cambian más rápido que antes. Si ustedes lo vemos, este año fue un salto, un proceso que venía lentamente este año, explotó y fue de un momento para otro. El problema es que nosotros seguimos pensando en vender materias primas y esto es lo que no nos ha permitido obtener un mayor beneficio de todos esos recursos naturales que nosotros tenemos. Por ejemplo, hace unos años el café de Colombia, todos los productores de las fincas pues tomaban su café, se lo vendían a diferentes asociaciones, lo vendían en forma de pergamino, o sea, solamente lo despulpaban, lo ponían a secar y se vendía en pergamino. Y así se exportaba en estos costales de fiqui, decía Café de Colombia. Y al productor le pagaban, no sé, 60.000 pesos por el bulto, muy poquito. Ahora ellos ya están de moda los cafés especiales, entonces esto es muy chévere porque ya cada productor tiene en su finca su café y entonces él lo distribuye directamente al cliente y resulta que el café, dependiendo del lugar donde lo cultivemos, o sea, dependiendo del clima, de la altura, de las condiciones del suelo, tiene sabores, tiene notas diferentes, entonces ya uno puede hacer cataciones de café, deja de ser todo café de Colombia y ya uno dice, no, el café de Medellín o el café de la Sierra Nevada, ya, y según el origen, según el productor, según la tostión, cambian sus características. Y ya uno compra una librita de café en 20.000 pesos. Eso vale un café especial, 20.000 pesos. Y yo me siento súper feliz porque al productor está recibiendo está recibiendo un mayor beneficio por su trabajo. Claro, ya no tiene que vender el café como pergamino, ahora tiene que hacerle todo el proceso en la finca, tostarlo, molerlo, empacarlo con un empaque bonito y luego sí venderlo. El año pasado a mí me invitaron unos estudiantes de la escuela de veterinaria que había un congreso en la ciudad de Pereira sobre cannabis medicinal veterinaria. Entonces resulta que nosotros, Colombia, tenemos un potencial muy grande pues en este tema porque acá gracias a una ley del 2016 es permitido cultivar marihuana de forma legal. Entonces al ocurrir esto en Colombia, en Canadá, la Bolsa de Valores de Canadá se dio cuenta de esta oportunidad y empezó a invertir en empresas colombianas. Entonces, la mayoría de las empresas que nosotros vemos actualmente de cannabis en Colombia son empresas extranjeras, principalmente canadienses. Algunas empresas colombianas están intentando meterse ahí, pero sobre todo es inversión extranjera. Entonces, esto abre todo un mundo de posibilidades. Yo asistí gracias a esta invitación que me hicieron por parte de la escuela veterinaria a este congreso en Pereira y realmente fue muy bonito todo lo que mostraron allá, todas las aplicaciones que tiene desde el punto de vista veterinario el cannabis. Sin embargo, yo me siento bastante preocupado de ver cómo está evolucionando esta industria porque al igual que el café, lo que nos están comprando a nosotros no son productos terminados, lo que nos están comprando tampoco es la hoja, sino que se extrae acá en Colombia, se hacen las extracciones pues de estos componentes, el CBD, el CBH, el CBG, se extraen acá
y esos extractos pues se mandan a Canadá, a Estados Unidos, y allá los convierten pues en productos funcionalizados que después pues vendrán a vendérnoslos mucho más caros. Entonces me parece una oportunidad interesante empezar a trabajar nosotros desde aquí con ese potencial que tenemos, que esa planta crece muy bien acá, sobre todo que aquí la ventaja era que ya había años de conocimiento. Entonces hay algo importante aquí, y es que el tema de la creatividad no es algo de superdotados, o sea, no son personas especiales las que tienen la capacidad de ser creativas. La creatividad es algo que nosotros podemos entrenar, así como un músico que tiene que practicar mucho para volverse un buen guitarrista, un buen pianista, así como los deportistas que tienen que entrenar mucho pues para desarrollar sus habilidades en la disciplina en la que se desempeñen. La creatividad es algo que nosotros también podemos aprender y podemos entrenar. En el próximo episodio voy a compartir las 10 recomendaciones para empezar a ejercitar nuestra creatividad. Nos pueden contactar en Instagram como Conciencia Podcast y en Facebook como concienciapodcast.co. Recuerda que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbete y comparte. Este episodio fue producido y dirigido por Andrés Ramírez, @andres.ramirezq. Editado por Pedro Duarte, @PedroDuarte1120. El trabajo gráfico fue realizado por Vanessa Duarte, @VanarDesign. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.